Son cerca de 950 los presos políticos en Venezuela, así lo asegura la ONG Foro Penal, que se encarga de llevar este recuento en un país en donde no es precisamente fácil realizar estas tareas. Esta organización de derechos humanos ha documentado miles de casos de personas durante años que han sido privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales irregulares en un contexto de criminalización de la disidencia política. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero. Soy Leandro Fest, muchas gracias por tomarse tiempo para la entrevista de DW. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Nosotros, señor Romero, estamos acostumbrados a dar noticias sobre presos políticos en Venezuela, citando cifras de la ONG que usted preside, pero para que nuestro público tenga una idea un poco más precisa, ¿cuál es la labor de Foro Penal y con qué obstáculos se enfrentan a diario? Bueno, el foro, primero muchas gracias por la pregunta, porque es una labor, digamos, no solo diaria, sino donde no solo soy yo, sino muchos voluntarios son parte, y la labor fundamentalmente es hoy en día, previo al año 2024, la representación directa de presos políticos, no solo ante tribunales, sino ante instancias internacionales. Hoy día, luego de que se ha restringido por completo el acceso a abogados para representar a presos políticos concretamente, la labor es una guía a los familiares de presos políticos para realizar las acciones, incluso para definir dónde se encuentran privados de libertad estas personas. Aquí, desde donde me encuentro hablando, diariamente hay cantidades de familiares, madres, esposas, hijos, hijas, que vienen acá a los efectos de que nosotros los guiemos para, repito, incluso lo más elemental, que es saber dónde se encuentran las personas, cómo hacer diferentes acciones de denuncias sobre, primero, la privación de libertad, la falta o la violación al debido proceso, que es algo ya regular, y también, por ejemplo, denunciar las situaciones de salud en las que se encuentran los presos políticos en momentos determinados, ¿no? Al día de hoy, el Foro Penal, que comenzó hace 23 años, abogados privados que simplemente prestábamos una, digamos, asistencia o un apoyo social pro bono, porque quiero decir que la labor del Foro Penal es absolutamente gratuita. Hoy día somos ya más de 5.000 activistas, incluso en diferentes ciudades del mundo, por el exilio también de personas, y hemos representado al día de hoy a más de 18.000 personas directa o indirectamente que han sido privadas de libertad. Señor Romero, entre los detenidos que ustedes cuentan, hay 4 adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Cómo justifica el gobierno de Nicolás Maduro la detención de menores? ¿Ustedes pudieron verificar en qué condiciones se encuentran? Sí, esta es una situación lamentable. Hemos venido insistiendo que estos menores de edad, adolescentes, como los llamamos, como está en la ley establecido, como dice, menores de 18 años, hemos clamado por su libertad, seguimos apoyando a los familiares. No sabemos por qué se mantiene todavía esta situación de estos 4 menores, de 4 adolescentes, siendo que son simplemente muchachos que de alguna u otra manera participaron en alguna protesta, en alguna manifestación, pero ya vamos para un año de la privación de libertad de estas personas, y obviamente seguimos insistiendo en su libertad. No tenemos información de que tengan una situación, digamos, de salud delicada o grave o nada. Están, digámoslo, privados de libertad, que eso no quiere decir que estén bien, pero pues no hay una situación, digamos, de salud, por ejemplo, particular que reclame algún tipo de situación distinta a pedir su libertad, ¿no? Usted advierte que muchos expedientes políticos carecen de sustento. ¿Podría identificar algunos ejemplos concretos? Sí, esto es lo que yo llamo, lamentablemente, lo que respecta al debido proceso, un laberinto, lo que se conoce como el laberinto kafkiano, ¿no?
Ujú. Sabe que precisamente Kafka en sus obras como El proceso, La metamorfosis, lo que explica es cómo el ser humano cae en un sistema, y particularmente en El proceso, como este protagonista, Joseph Kaka, en un sistema donde la incertidumbre, el miedo, el desconcierto es la base esencial de eso, incluso y no sabe ni de qué se le imputa, ni de qué se le acusa realmente. Eso lamentablemente es lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, hay personas que se encuentran al día de hoy privadas de libertad, por decirles el caso de Rodrigo Cabezas. Este es un ciudadano que se encuentra al día de hoy privado de libertad, fue ministro, por cierto, de Finanzas en Venezuela. El día de hoy no se ha tenido acceso a él, no se conoce realmente de qué se le imputa, de qué se le acusa, no se sabe dónde se los tienen privados de libertad. Las hijas constantemente han denunciado públicamente su situación, pidiendo, clamando por lo menos un principio, saber dónde está y que le permitan lo mínimo que se requiere en nuestra Constitución y en los tratados de derechos humanos, que es la visita, la comunicación con el familiar y la comunicación con un abogado de confianza. Eso está totalmente restringido, pero esto es un caso de muchos y Mm. siempre hemos reclamado, nosotros nos guiamos por lo que establece que es nuestra herramienta, la Constitución, la ley venezolana, y reclamamos siempre simplemente cumplimiento de eso, pero lamentablemente en estas circunstancias y en muchos casos de Rodrigo Cabezas y muchos otros no se cumplen. Claro, pero por lo que usted me cuenta, intuyo que tiene que haber una connivencia política. Tal vez soy inocente diciendo que intuyo que tiene que haber una connivencia política. Si la hubiera, ¿qué reformas considera fundamentales para evitar que fiscales y jueces actúen bajo control político? Yo creo que la esencia de lo que del cambio que puede haber en términos estrictamente en lo que nosotros al menos nos enfocamos, que es en el Estado de Derecho, es precisamente el respeto a la independencia de los tribunales, de los fiscales, ¿no? Y obviamente que los fiscales y los tribunales sean personas preparadas y con conocimientos, pero que no estén invadidos, digámoslo así, o sometidos, por decir, al control del Ejecutivo, a la orden del Ejecutivo. Eso es lo esencial, ¿no? Y yo creo que la base de lo que sería, pues, por decir así, digamos, un sistema de respeto a los derechos humanos es precisamente un sistema de respeto al Estado de Derecho que al día de hoy ni siquiera la fachada se respeta porque no se respetan ni siquiera las formalidades. Quiero decir que, por ejemplo, anteriormente se respetaba la formalidad de que un abogado como yo, como cualquiera del foro penal o abogado privado, pudiese acudir a un tribunal y de alguna manera argumentar o defender a una persona y contactarse y comunicarse con él, a pesar de que el juez probablemente no considera los argumentos que uno plantea. Pero hoy en día ni siquiera eso se impone, porque dirán pues del lado pues, de los funcionarios del Estado, que es que sí se respeta el derecho a la defensa porque se le impone un defensor público. Pero es que en Venezuela particularmente y en virtud de los principios, por ejemplo, de representación de la que sustentan a los abogados y la representación de abogados de la ONU, se establece claramente que el abogado de confianza es un derecho que la persona tiene, porque obviamente tú no puedes confiar tu defensa a una persona, a un defensor público que no conoces, porque es lo que ha ocurrido. Si no depositas tu confianza en quien te represente, para que te represente una persona en la cual tú escogiste, en la cual tú tienes la confianza tuya, pues concretamente. Y eso no está ocurriendo, ¿no? No se permite, repito, incluso los familiares por escrito han hecho solicitudes para que los abogados de confianza, llámese organizaciones de derechos humanos, llámese abogados privados de ellos, los representen y no sea permitido, ¿no? Eso por una de las tantas cosas, ¿no? Volviendo a lo de respetar el Estado de Derecho, ¿usted qué tipo de sanciones o presiones internacionales cree que podrían obligar a Venezuela a respetarlo? Bueno, eso es difícil, vamos a llamarlo así, saber cuál es la solución. Nosotros no, el tema de las sanciones es algo bien complejo porque obviamente las sanciones
que se han implantado contra el país, sobre todo las sanciones estas económicas globales, no es algo que nosotros podemos estar de acuerdo porque definitivamente eso afecta a la población y no afecta realmente al cambio que nosotros estamos requiriendo. Yo lo que creo es que el mundo entero, las organizaciones de derechos humanos e instituciones, digamos, públicas o multilaterales de derechos humanos, deben estar pendientes y observar, digamos, no solo el caso de Venezuela, sino de muchos otros. Yo creo que, y debo decirlo, así nos sentimos desde acá, ¿no? Yo creo que el mundo de los derechos humanos, el mundo de respeto de esta institución que son los derechos humanos, que de alguna manera fue desarrollada y más concretada luego de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, yo creo particularmente que ha fracasado el mundo en eso, en cuanto a, digamos, establecer que se respeten estos derechos. Yo creo que la represión, el irrespeto a los derechos humanos habían traído beneficios a diferentes regímenes a nivel mundial y ha servido para controlar cada vez más a la población. Y obviamente observamos que, por ejemplo, hay poca, vamos a llamarlo así, sí, bueno, poca relativamente intervención o preocupación de esto internacionalmente, al menos en lo que respecta a Venezuela. Hay, digamos, muchos observadores o personas que opinan, etcétera, pero la verdad es que la represión ha aumentado, los presos políticos continúan y este sistema incluso de uso de los presos políticos como fichas de negociación, y no solo hablo en países como Venezuela o países también, incluso hasta en otros países, se utilizan estos presos políticos más como beneficio, como fichas de negociación y para incluso obtener beneficios políticos o económicos, y eso lamentablemente ha venido más promoviendo esa, digamos, esa situación y incrementándola más que reduciéndola, ¿no? Señor Romero, sé que tiene poco tiempo, así que le voy a hacer unas últimas dos preguntas. Si quiere me las responde de manera breve. Foro Penal se fundó en 2005 con entonces Hugo Chávez en el poder. ¿Qué cambió en estos 20 años en materia de derechos humanos en el país? Sí, bueno, primero quiero aclarar que el Foro Penal realmente comienza en el año 2002, ¿no? Algo más ad hoc y después, bueno, digamos, legalmente, por decirlo así, en el 2005, ¿no? Pero hoy día, bueno, la situación de represión ha aumentado. Cuando Chávez deja el poder había 11 presos políticos. No era algo importante, pero no era algo dramático, digámoslo así, o trágico. Pero luego de que Chávez deja el poder, pues solo en el año 2014 pasaron de 11 a más de 2.000 personas detenidas políticamente, y al día de hoy, desde el 2014 hasta ahora, que esa es la cuenta que tenemos, ha habido más de 18.000 personas privadas de libertad por motivos políticos. La situación lamentablemente ha empeorado. Obviamente la crisis política en el país ha traído como consecuencia eso, y pues nosotros apostamos obviamente a la paz y a la justicia, y pues a que el país camine de manera conciliada, si se puede decir, y en un país en libertad y en democracia, ¿no? Una última pregunta, tal vez un poco más personal. Usted lleva por lo menos más de 2 décadas, si no me salen mal las cuentas, luchando por los derechos humanos en su país. ¿Hasta cuándo piensa luchar? Bueno, eso es una pregunta que ha traído todo un análisis, vamos a llamarlo filosófico, hasta psicológico, ¿no? Nosotros lo hacemos, y el Foro Penal es una gran familia, y yo me he dado cuenta que son personas que para nosotros no es un sacrificio lo que hacemos, más bien una gran satisfacción. O sea, nos sentimos bien apoyando a familiares, nos sentimos bien cuando una madre o una hija o un padre o un hijo incluso nos agradecen por haberlos guiado, porque somos yo hablaba anteriormente del laberinto kafkiano. En ese laberinto, nosotros tratamos que las personas pues salgan un poco fuera del laberinto y observen la situación para construir salidas, ¿no? Salidas a esa situación tan trágica, que no solo es la situación trágica del preso político, que es la más grave, obviamente, pero la familia termina en ese laberinto encerrada, que sin saber dónde ir, sin saber qué hacer. Y el Foro Penal les da, digamos, esa luz, o le intenta, por lo menos le permite observar la situación en la que se encuentra y construir salidas. Y eso es una gran
satisfacción para nosotros, las personas lo agradecen y nosotros nos sentimos pues bien, como decía Sócrates, hay que no solo vivir, sino vivir bien. Y vivir bien significa vivir por la justicia, vivir por el conocimiento, por la razón y por la verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos. Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal de Venezuela, muchas gracias por esta entrevista y ojalá sea hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden.